Hoy voy a explicar cómo resolví este ejercicio de programación 3 o análisis de algoritmos. Se resuelve con la técnica de divide y conquista y lo que se pide es que se resuelva en un tiempo de O logaritmo de n. Bueno, básicamente lo que dice el enunciado es que se tiene un arreglo que está ordenado y recibe enteros. Este arreglo se puede desplazar circularmente K posiciones hacia la derecha. Es decir, que si el vector fue desplazado circularmente hacia la derecha, quiere decir que el primer índice del vector va a ser mayor al último índice del vector, al elemento que se encuentra en el último índice del vector. Entonces, yo tengo que encontrar el elemento mayoritario. Como el vector ya no se encuentra ordenado, tengo que determinar dónde puede estar ese elemento. No puedo buscarlo de posición en posición, o sea, de 1 a 1, porque ya hacerlo así me va a dar una complejidad temporal igual a O de n. Entonces, siempre tengo que pensar que cuando me piden O logaritmo de n, recordar el algoritmo para búsqueda binaria donde siempre se descarta alguna mitad del vector, para así evaluar menos elementos. Entonces, sabiendo esto, ya yo sé que tengo que buscar una mitad en mi vector para determinar con cuál parte del vector voy a trabajar, si con la derecha o con la izquierda. Entonces, en un principio lo que hago es buscar y visualizar los casos base para saber cuáles van a ser las salidas fáciles o no que va a tener este algoritmo. Entonces, uno va a ser cuando el vector esté vacío. Cuando esté vacío, ya se entiende que lo que va a devolver es el vector está vacío y retorna, depende de si tu función va a devolver un entero, retorna 0, por ejemplo. Luego, otro puede ser cuando el vector tenga una longitud de 1, es decir, que solamente tenga un solo elemento. Si tiene un solo elemento, ya ese elemento es el mayoritario. Después, otro caso base relacionado más con el ejercicio va a ser cuando el elemento que tú estás evaluando, en este caso nosotros vamos a ir evaluando el elemento mitad, cuando ese elemento sea mayor que sus adyacentes, quiere decir que ya lo encontramos, es el elemento mayoritario. Porque ya sabemos que la parte izquierda, que fue la que se movió circularmente hacia la derecha, está ordenada. Si bien es mayor que la parte derecha, igual ella respeta su orden. Y la parte que está acá a la derecha también está ordenada y están ordenados de forma creciente. Entonces, de ahí puedo determinar que si mi elemento es mayor al que está a la derecha, quiere decir que ya para acá vienen los menores. Y desde ese elemento para la izquierda van a estar los elementos que se movieron, que se desplazaron circularmente. Entonces, sabiendo esto, puedo mostrarle un poco el código para que se den cuenta más o menos cómo queda. En un principio tenemos la función, que en este caso es un entero, y va a recibir el vector y también dos índices que son los que van a ayudar a moverse en el vector para no modificarle su longitud. Entonces, mi elemento mitad, que es con el que voy a ir trabajando, va a ser igual a inicio más fin entre 2. Va a ser ese elemento que se encuentra en la mitad. Entonces tengo mis casos bases, que va a ser cuando el vector está vacío, va a retornar el vector está vacío y 0. Cuando el vector tiene un elemento y cuando el vector se haya desplazado, no se haya desplazado, es decir, que el k va a ser igual a 0. Entonces yo verifico si el vector fin es mayor al vector inicio, quiere decir que no se desplazó y voy a devolver justamente ese elemento que está en el final del vector porque es el mayor, ya que están ordenados de forma creciente. Después, otro caso base va a ser cuando el elemento mayoritario está en la primera posición, es decir, que se desplazó una sola posición. Entonces me vuelvo y hago la misma pregunta. ¿El vector de inicio es mayor al vector de fin? Sí. Ok, bueno, verifico si el vector de inicio es mayor al vector que tiene, al elemento que tiene al lado, entonces ya sé que lo encontré, es el mayoritario. Y lo devuelvo. Ahora, cuando el vector mayoritario está en la mitad y este es mayor
a sus adyacentes, también sé que lo encontré. Este va a ser el if que va a cortar la recursividad. Entonces, bueno, justamente hago esa pregunta. ¿Ese elemento que está en el vector mitad es mayor o igual al que está al lado y es mayor o igual al que está atrás? Sí, bueno, lo encontré. Cuando no se cumpla ninguno de estos casos base es donde va a empezar a trabajar lo que es la recursividad. Siempre voy a preguntar, bueno, en la mayoría de los ejercicios que he realizado, siempre pregunto si inicio es menor a fin. ¿Por qué? Porque esto quiere decir cuando estoy trabajando todavía en la longitud de mi vector, para que no se pase. Entonces, siempre que esté trabajando en la longitud de mi vector, voy a preguntar, ¿el vector de inicio es mayor al vector de fin? Que siempre va a ser la pregunta que va a determinar que se movió circularmente hacia la derecha. Si esto ocurre y además el vector que está a la mitad es menor al vector que está en el fin, ya sé que siempre va a estar para la izquierda en mi mayoritario. Entonces vengo, llamo a la función recursiva, pero pasándole como fin la mitad menos 1. Es decir, que ya descarté toda la parte derecha del vector. Cuando esto no se cumple, entonces va a trabajar con la parte derecha, moviéndose desde el inicio que va a ser mitad más 1 hasta el fin. Después, bueno, esto funciona. En este caso, mi mayoritario es 15, no se desplazó. Tiene que devolver 15. Exacto. Si, por ejemplo, le coloco acá 16, tendría que devolver 16, que es el elemento mayoritario. Si vamos a poner 17, 18, 19, por ejemplo, como para que esté un poquito más hacia acá. Tiene que devolver 19. Ok, entonces tenemos que esto, vamos a probarlo si está vacío. Ok, y vamos a probarlo si tiene un solo elemento. Ok, bueno, sabemos que funciona perfecto. Entonces, cuando vamos a sacar la complejidad temporal, que es justamente lo que nos están pidiendo, nos damos cuenta que el A es igual a 1, es decir, que se llama una sola vez recursivamente a la función recursiva. ¿Por qué? Porque si bien la tengo escrita acá dos veces, ella va a entrar a una u otra, dependiendo de cuál sea su caso. No se van a ejecutar las dos al mismo tiempo, por eso el A es igual a 1. El B es igual a 2 porque está reduciendo en mitad, estás bajando o sea, cuando haces la evaluación de la condición, reduce el vector a la mitad. Por eso es 2. Y el K es igual a 0 porque no tienes ninguna función fuera de las funciones recursivas más que constantes. O sea, todas son constantes como los if, las comparaciones, las asignaciones, los retornos, esto para mostrar por pantalla, todos son funciones constantes. Entonces el K es igual a 0. Es de tipo división, por lo tanto hay que trabajar con las fórmulas de división, donde en división siempre comparas el valor de A con el valor de B a la K. El valor de B a la K es 1 porque 2 a la 0 te da 1. Entonces A es igual a B a la K. Cuando A es igual a B a la K, la fórmula es esta. O de n elevado a la K por logaritmo de n. Ya sabemos que n elevado a la K, como K es 0, es 1. Entonces te va a quedar O logaritmo de n, que es justamente lo que nos están pidiendo. Ya era de esperarse porque básicamente se trabajó con el algoritmo de búsqueda binaria que te da una complejidad temporal de O logaritmo de n.